Tres. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora Carolina Mojica. Mi nombre es Karen Arciniegas. Mi nombre es Daniela Torres. Y mi nombre es Luis Carlos Ramírez. Y en el día de hoy queremos hacerle una breve presentación sobre el libro ¿Por qué fracasan los países?, con los autores Daron Acemoglu y James Robinson. A continuación les vamos a presentar un breve resumen de cada uno de los capítulos del libro. Para este capítulo número 1 se hace un contraste entre las diferentes culturas de América del Norte y América del Sur, donde se hace evidente la falta de conocimiento en la ley por parte de gobernadores y de la población para ejercer sus deberes y derechos públicos. Se encuentran notables diferencias entre las ciudades de Nogales de Arizona y Nogales de Sonora, por medio de diferentes tasas como las de rentabilidad media de la población, niveles de estudios, esperanza de vida, atención en salud, disponibilidad en servicios básicos, leyes, orden y seguridad, además de la participación ciudadana y democracia. También se hace un recuento de la historia y evolución de los países de América del Norte. En el capítulo 2 se evidencia que explicaciones sobre el desarrollo y subdesarrollo no sirven de mucho. La mayoría de hipótesis que ha propuesto los sociólogos con respecto a la pobreza y prosperidad no son convincentes sobre la situación. Ni la situación geográfica ni la cultura son suficientes para revelar por qué unos países tienen éxito y otros no. Ni siquiera sé que sus líderes no sepan qué hacer para producir riqueza. El desconocimiento o la ignorancia es decisivo. Así, se nombran varias teorías que no pueden explicar el fenómeno de subdesarrollo. En primer lugar, la hipótesis de la geografía, porque, entre otras cosas, no puede explicar la reversión de fortuna de diferentes regiones a lo largo del tiempo. También se descartan las explicaciones culturales, sobre todo las que relacionan el subdesarrollo con la religión o con éticas y valores nacionales, enfatizándose en problemas de incentivos incorrectos. Sin embargo, no se descartan las diferencias culturales, pueden estar ligadas a las diferencias institucionales que ejercen una influencia indirecta sobre el desarrollo. Para el capítulo 3 se evidencia un contraste entre las instituciones económicas inclusivas y extractivas, tomando como ejemplo el comunismo en Corea del Norte y el capitalismo en Corea del Sur. Para este último, finalizada la Guerra Fría, se promueve una economía capitalista e inclusiva, donde los precios son determinados por el Estado, quien incentiva con tecnología y educación como motor para mayor desarrollo y productividad, con distribución del poder político que genera políticas absolutistas, además con instituciones económicas inclusivas que crean mercados con igualdad de condiciones. Para el capítulo número 4 se muestra la llegada de la peste negra, con esta la transformación social, económica y políticas en las sociedades europeas, a raíz de la escasez de mano de obra, por lo que llevó a la creación de una serie de instituciones inclusivas con economías que incentivaban a la inversión, comercio e innovación, como por medio de patentes de derechos de ideas, además de proteger la ley y el orden. En el capítulo número 5, la lección más importante que se puede aprender es que las instituciones extractivas no pueden generar un cambio tecnológico por dos razones: la falta de incentivos económicos y la resistencia por parte de las élites. Algunos de los puntos de inflexión más importantes de la historia están caracterizados por las innovaciones institucionales que consolidaron las instituciones extractivas y aumentaron la autoridad en un grupo para imponer la ley y el orden y beneficiarse de la extracción. Las instituciones extractivas son muy habituales en la historia porque tienen una lógica aplastante. Pueden generar cierta prosperidad limitada y al mismo tiempo repartirla entre una pequeña élite. Para que se dé este crecimiento debe haber una centralización política, una pequeña élite. El capítulo número 6 se denomina el distanciamiento y habla acerca de cómo Venecia se convirtió en un museo. Este grupo de islas en la Edad Media eran las más ricas del mundo, gracias a que su economía era muy poderosa y sus instituciones eran inclusivas.
El sistema político de Venecia la llevó a ser un poco más abierto por su misma economía. Pero esto duró hasta que hubo un fuerte cambio, una fuerte presión del sistema político y hubieron cambios cuando fue el asesinato del Dux. El Dux era la persona gobernante de Venecia, quien era elegida de por vida. Todo este cambio produjo que las innovaciones en instituciones políticas hubiera nuevas reformas en cuanto al ámbito jurídico. Asimismo, empezaron a crearse estados más divergentes, es decir, diferentes, con diferentes opiniones, y con ello empezó a aparecer el feudalismo, y así llegaron a aparecer también las instituciones políticas extractivas, que lo único que produjeron a estas regiones fue escasez y que sus economías fracasaron. El capítulo número 7 habla acerca de cuando se creó la primera máquina de tejer medias por William Lee y cómo Isabel I y Jacobo I le negaron una patente ya que ellos rechazaban todo tipo de innovación. Sus razones eran que dejaría al pueblo sin trabajo, crearía desempleo, inestabilidad política y presentaba una amenaza real para el poder. Asimismo, en este capítulo puedo observar cómo hubo el divorcio entre la ley y la iglesia y cómo se manifestó la revolución industrial en todos los aspectos de la economía inglesa, en las que hubieron grandes mejoras en el transporte, la metalúrgica y la energía del vapor. En el capítulo número 8 se pueden observar los obstáculos que hubieron para el desarrollo. Johannes Gutenberg presentó una innovación en la ciudad alemana de Mainz, que fue la imprenta. Un apunte importante de este libro dice que sin esta invención, la educación y la alfabetización en masa habrían sido imposibles. También se puede observar cómo algunos países tenían temor a la industria y también cómo España tenía igual ese miedo y ese rechazo y por tanto prohibió el ingreso de nueva tecnología a su país. Bueno, en el capítulo número 9, denominado Cómo revertir el desarrollo. En este capítulo encontramos el archipiélago de las Molucas. Eran un grupo de islas que eran muy importantes en el comercio, puesto que eran las únicas productoras de especias valiosas. El primer encuentro con europeos se produjo a través de los portugueses, que fueron quienes fueron los primeros en llegar. Ellos crearon una ruta independiente. Después empezaron a llegar los holandeses, quienes se apoderaron de todo el archipiélago y empezaron a llevar las instituciones extractivas. Y como ya es conocido, estas instituciones lo que hacen es reducir su economía. Asimismo, en la última parte de ese capítulo podemos encontrar la creación de una economía dual, que fue propuesta por Arthur Lewis, quien la dividía en dos tipos. El primero era el sector moderno y el segundo el sector tradicional. En el sector moderno se hablaba que estaban todas las empresas, las industrias, toda la parte moderna y desarrollada de las regiones, donde estaba la tecnología también. Y en la parte industrial decía que estaba toda la parte de la vida rural, la agricultura y las tecnologías, pero que no eran tan avanzadas. El capítulo número 10 empieza con la difusión de la prosperidad, como el Reino Unido trasladó todos sus delincuentes hacia Australia. Y después de una serie de eventos, Australia empezó a experimentar un camino distinto hacia las instituciones inclusivas. Esto significó que la revolución industrial se extendiera rápidamente a esas tierras y empezaran a hacerse más ricos. El camino que tomaron aquellos países fue seguido por colonias como Canadá y Nueva Zelanda. Es así también como Australia y Estados Unidos pudieron industrializarse y crecer rápidamente, porque la razón fundamental de este hecho es que ellos no bloquearon el ingreso de nuevas tecnologías y de la innovación a sus países. Para el capítulo 11 trata de que se hace un análisis de la ley negra
También abarca sobre el informe de Batis-Nun. También nos habla sobre el enfoque de la democratización en Inglaterra, según Acemoglu y Robinson, y el comentario que hace Stephens sobre la democracia. También trata de la Carta, del texto del pueblo, también sobre el tratamiento de precursor de la coevaluación de la democracia y política pública durante los últimos 200 años, la evolución de los derechos, la introducción pionera sobre la evolución de los derechos políticos en Estados Unidos, el texto de la charla junto a la chimenea del presidente Roosevelt y los datos sobre el mandato relativo de los jueces del Tribunal Supremo de Argentina. Para el capítulo número 12, llamado El Círculo Vicioso, trata principalmente de una investigación teórica y empírica sobre la persistencia institucional que hace Acemoglu, Johnson y Robinson. También se realiza una aplicación precursora de la ley de hierro de la oligarquía en la Revolución Boliviana. Esto fue en el año 1952. Habla también de la cita de los papeles parlamentarios británicos que se produjeron en la Cámara de los Comunes, la historia política inicial de Sierra Leona tras la independencia. También habla de que se expone el análisis pionero como una de las juntas de comercialización, destruyendo la productividad agrícola en África tras la independencia, la relación entre los políticos en 1993 y los conquistadores. Habla también de la cita del presidente Barrios, que es de McCready, y hace un análisis sobre el régimen de Jorge Ubico. Para el capítulo número 13, llamado ¿Por qué fracasan los países?, hace un breve análisis sobre el informe de la BBC acerca de Mugabe y la lotería, que incluyen la declaración pública de Simbank. También hace un tratamiento de la creación del dominio blanco en Rodesia, que proporciona una buena visión general de políticas de Zimbabue. Hace también una explicación de la guerra civil de Sierra Leona y el análisis publicado en un periódico de la ciudad de Freetown en el año 1995. También se habla sobre la cita del adolescente de Geoma. Se realiza un análisis de los paramilitares colombianos que a su vez se basan principalmente en el amplio trabajo de los eruditos colombianos. También presenta una explicación accesible y equilibrada de la naturaleza de los conflictos contemporáneos en Colombia, y también es crucial en este momento el sitio web del periódico. Habla también sobre el contrato de Martín Llanos y los alcaldes de Casanare, los orígenes y consecuencias de El Corralito, que están bien presentados en una serie de artículos de la revista The Economist. Para el capítulo número 14 se titula Cómo romper el molde. Habla sobre el tratamiento de Botsuana, ya que son puestos de trabajos fundamentales. También nos habla sobre el análisis de la visita de los 3 jefes a Inglaterra, la composición étnica de las tribus Botsuana. También nos habla sobre el tratamiento del cambio que existió en el sur de Estados Unidos, el movimiento migratorio de la población del sur, la mecanización de la recogida del algodón, el impacto de la legislación de los derechos civiles en el voto negro, la naturaleza y la política china tras la muerte de Mao, ya que fue el primer punto de la revolución cultural de Schoenhals. Para el último capítulo, llamado Claves para comprender la prosperidad y la pobreza, que es el capítulo número 15, habla sobre la historia de Doug Wolfgang, habla también sobre la historia de los teléfonos rojos, también habla sobre el control del partido de los medios de comunicación, las citas sobre las actitudes del partido hacia los emprendedores, los comentarios de Wen Jiabao sobre la reforma política de China, la hipótesis de la modernización que se explica claramente. También se habla sobre las pruebas en su contra, se comentan en detalle, y también se realiza un análisis de la actividad de las ONG y la ayuda exterior en Afganistán después de diciembre del año 2001.